Hola muchachos, bienvenidos a los triángulos ascendentes y descendentes, la segunda figura de esta mini saga de figuras chartistas. Y realmente esta figura chartista no es la gran cosa, sí, realmente es como un triángulo simétrico, pero pues como pueden ver uno de los costados o una de las paredes es plana, es totalmente, ¿qué? Es totalmente horizontal, ¿verdad? Uy, eso no era lo que quería hacer. Es totalmente horizontal, ¿cierto? Pues, en ese no es muy horizontal, ¿cierto? Así, ahora sí. Sí, una de las paredes de este triángulo pues es horizontal y listo. Esa es como la diferencia de respecto a la figura anterior, que fue el triángulo simétrico. ¿Listo? Entonces, las figuras chartistas no son la gran cosa en el sentido de su complejidad, pero ojo, no por este hecho debemos despreciar o subestimar la efectividad de estas figuras. Realmente son bastante útiles. Nos pueden llegar a salvar de bastantes operaciones erradas malinterpretando contextos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí les dejo el dato, ¿no? No sean tercos, vean toda la mini saga de figuras chartistas. ¿Ok? Bueno, de hecho, bueno, más bien sigamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de triángulos ascendentes? Primero tenemos que tener una tendencia alcista y el precio nos va a presentar un descanso horizontal. ¿Listo? Tenemos una tendencia alcista y el precio nos presenta un descanso horizontal, porque recordemos de nuevo que las figuras chapistas son descansos del precio. Y listo. ¿Ok? Entonces, hay ciertos descansos del precio según la figura que nos indica que esta figura en concreto tiene probabilidades de ser una continuidad y otras figuras tienen más probabilidades de ser una reversión. ¿Listo? Por eso las figuras chartistas se dividen principalmente en dos categorías, que es continuidad de la tendencia y reversiones. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, el triángulo ascendente tenemos una tendencia alcista, un descanso horizontal del precio. El triángulo ascendente está compuesto de tres oscilaciones. ¿Cierto? De tres oscilaciones o tres swings, como gusten llamarles. Ah, bueno, de hecho, creo que esto no lo he explicado, creo, o sí, no recuerdo, pero por si acaso lo voy a explicar de nuevo. Entonces, para entender qué son oscilaciones o swings, que también la pueden encontrar así en distintos libros, entonces para que no se confundan, swings y oscilaciones es lo mismo, ¿listo? Entonces, para entender esto, tenemos que saber de qué están compuestas una tendencia alcista. ¿Listo? Sí es cierto que una tendencia alcista sería representada con una línea tal que así, ¿cierto? Pero ¿de qué se compone una tendencia? Una tendencia se compone de impulsos, retrocesos, ¿cierto? El precio siempre va a tener retrocesos. Entonces, esto sería un impulso, esto sería un retroceso. ¿Listo? Ese impulso sería un swing o una oscilación alcista y este retroceso sería un swing o una oscilación bajista. ¿Ok? ¿Me entendido? Sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que se llama tendencia alcista, como pueden ver en pantalla, y después de esa tendencia alcista tenemos un descanso horizontal del precio. ¿Listo? Entonces acá, tendencia alcista y descanso horizontal del precio. ¿Listo? Muy fácil. Ahora, para poder trazar esta figura lo hacemos como si fuésemos a trazar un canal. ¿Listo? Entonces, aquí hay una pequeña pausa. Antes de seguir viendo esto y cualquier otra figura chartista, vayan a la minisaga de soporte de resistencias, que es la minisaga previa a esta, donde les explico los canales de tendencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sepan cómo trazar estos canales, sepan qué tipos de canales tenemos y también sepan cómo operar los rebotes dentro de nuestros canales. ¿Listo? Eso es importante porque pues en cada figura chartista yo no me voy a parar a explicar a profundidad qué es un canal, cómo lo podemos trazar, etcétera. ¿Sí?
en los videos de figura chartista yo siempre voy a decir el mismo dato, que es, vamos a trazar esta figura, lo hacemos como si fuéramos como a trazar un canal, es decir, vamos a tener dos puntos de apoyo, listo, para poder trazar una línea correctamente de nuestro canal en la figura, o trazar la línea de nuestra figura correctamente, listo. Eso es lo que siempre voy a decir en todas las clases, listo. Y seguramente con esto no todos me van a entender. Entonces, por favor, vayan, vean ese video de canales de tendencia para que entiendan todo. ¿Listo? Y entiendan cómo operar los rebotes dentro de nuestros canales. ¿Listo? Ahora sí, sigamos. Entonces, como les decía, vamos a tener dos puntos de apoyo. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos que apoyarnos en dos máximos. ¿Listo? Que estarían al mismo nivel, como estos dos, por ejemplo. ¿Listo? Y para poder trazar, bueno, estos dos máximos al mismo nivel para poder trazar nuestra línea, ¿ok? Y dos puntos mínimos cada vez más altos. ¿Ven? Acá hay una diferencia. Los máximos no tienen que ser ni cada vez más altos ni cada vez más bajos, ¿ok? Para nada. Tienen que estar al mismo nivel o en una zona o en la misma zona. ¿Listo? En cambio, los mínimos sí son cada vez más altos, ¿ok? Entonces, acá tenemos máximo, acá tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Listo? Entonces podemos ver que estos máximos están al mismo nivel y estos mínimos son cada vez más altos. ¿Ok? Entonces, cuando identificamos estos dos puntos mínimos y máximos con sus respectivas características, podemos trazar nuestras líneas. ¿Listo? Para completar nuestra figura tal que así. ¿Listo? Con esto ya tenemos trazada correctamente nuestra figura. ¿Listo? Entonces, bueno, la figura de triángulo ascendente, por supuesto. Ahora, para que sea un triángulo ascendente ideal, tendríamos que por lo menos tener tres puntos de apoyo, es decir, tres mínimos cada vez más altos y tres máximos cada vez eh, al mismo nivel. Sí, no cada vez, sino tres máximos al mismo nivel o en la misma zona. ¿Listo? Es decir, entonces, los mínimos ya lo entendieron, ¿no? Son cada vez más altos. Los máximos o deben estar al mismo nivel o en la misma zona. A lo que me refiero con la zona es que, por ejemplo, este segundo máximo aquí puede estar un poquito más arriba. ¿Listo? Este tercer máximo puede estar otro poquito más arriba. ¿Sí? Y pues con esto nosotros podríamos llegar a trazar una zona. ¿Sí? Algo así. Y pasa exactamente lo mismo ¿con qué? Con estos mínimos. Esto para lo dibujo un poquito mejor. Entonces, digamos que este segundo máximo llega por acá y este tercer máximo llega un poquito más arriba, ¿no? Y digamos que este segundo mínimo llega un poquito más abajo. ¿Listo? Ah, bueno, este no. Disculpe. Digamos que el tercero. El tercer máximo es el que llega acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como podemos ver, estos tres máximos no todos están al mismo nivel. Están a diferentes alturas, ¿no? Pero son alturas razonables para poder que nosotros tracemos una zona. ¿Listo? En la parte superior de nuestro triángulo. Ahora, aquí en los mínimos también puede pasar lo mismo. Puede haber falsos rompimientos. ¿Listo? Y con eso podremos trazar otra línea para tener una zona. ¿Listo? Ojo, estas líneas que podemos trazar para las zonas tienen que ser paralelas. ¿Listo? Es decir, si nosotros tenemos falsos rompimientos, como lo están viendo aquí, en los máximos, pues ¿qué pasa? Vamos a trazar una línea paralela a esta, ¿listo? Es decir, otra línea horizontal, ¿listo? Y en los mínimos, que son cada vez más altos, pues tenemos una línea en diagonal, ¿verdad? Entonces vamos a coger esa línea en diagonal, la vamos a duplicar para poder trazar una línea paralela, ¿listo? Así tendríamos bien trazados esas zonas, ¿ok? Ahora, asimismo como los triángulos simétricos son patrones de continuidad, asimismo también lo son los triángulos ascendentes y descendentes, son patrones de continuidad. ¿Listo? Como les dije, la clase de
la introducción y en la clase anterior de las figuras chartistas, vamos a empezar primero con los de continuidad y después los de reversión. ¿Listo? Ahora, así que cuando el precio haga un rompimiento de nuestra figura, esto nos va a indicar que el precio va a seguir su camino, o más bien va a seguir su tendencia anterior. Es decir, como les digo, esta figura es un descanso del precio, es un descanso horizontal. ¿Listo? La tendencia que tenía antes de este descanso era alcista. ¿Listo? Entonces, por lo general, es lo que más se repite en esta figura, el precio tiende a hacer un rompimiento a favor de la figura y continuar ese camino. ¿Listo? Es decir, en un triángulo ascendente, la continuidad de esta figura sería hacia la alza. Obviamente el precio también puede romper hacia la baja y cambiar de tendencia, por supuesto. Pero como les digo, generalmente lo que más se repite es el rompimiento de este triángulo ascendente a favor de la tendencia anterior. ¿Listo? Que sería la tendencia anterior a este descanso horizontal. ¿Listo? Entonces la tendencia anterior sería hacia la alza, pues el rompimiento por lo general va a ser hacia la alza. ¿Ok? Entonces, a ver, en un momento. Aquí es donde yo les digo, debemos tener solamente tres toques, ¿listo? O tres oscilaciones, ¿listo? O tres máximos, como estos de acá, y tres mínimos antes del rompimiento. Esto sería lo ideal, ¿listo? Para que la figura nos funcione lo más de acorde a la teoría, ¿listo? Obviamente pueden tener cuatro máximos aquí, cuatro mínimos, cinco máximos antes del rompimiento. ¿Listo? Pero lo ideal es que el precio nos genere esto, tres máximos y tres mínimos. ¿Listo? Ahora, otra cosa por la que también se suele considerar un triángulo ascendente-descendente como una figura de continuidad es precisamente su forma y la intención que muestra el precio. Es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, si vieron la mini saga de soporte y resistencias, acá ustedes pueden ver que el precio cayó tres veces en el mismo nivel. En el mismo nivel del precio, en la misma resistencia, porque ojo, recordemos que estas líneas de nuestras figuras chartistas son soporte y resistencias, ¿no? Este sería un soporte dinámico, por lo que es, por lo que tiene un ángulo, y este sería una resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vemos que el precio fue rechazado una, dos y tres veces por el mismo nivel. ¿Eso qué nos indica? Que nosotros acá tenemos una resistencia bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, esta resistencia no está dejando pasar a los compradores. ¿Listo? No está dejando que los compradores pues sigan subiendo más. ¿Listo? Pero esto no quiere decir que los compradores se estén agotando. ¿Listo? Los mínimos nos muestran que hay presión de los compradores a pesar de que el precio está en un descanso horizontal. ¿Listo? Entonces, estos mínimos que son cada vez más altos nos muestran que los compradores están presionando para seguir subiendo. ¿Listo? Entonces, esta es una característica que nos muestra que es muy posible que el rompimiento sea a favor de la tendencia anterior. ¿Listo? Un triángulo ascendente suele seguir subiendo, ¿listo? Y un triángulo descendente suele seguir su tendencia bajista. ¿Ok? Por este detalle, por esta característica, también por lo general es un patrón de continuidad. ¿Listo? Ahora, vamos a ver otros. Bueno, eso todavía no lo vamos a ver. La teoría nos cuenta que generalmente el precio no va a realizar su retroceso o su último retroceso a la parte inferior del precio. ¿Listo? Digo, a la parte inferior del triángulo, perdón. Sino que se va a quedar más o menos a la mitad del triángulo y después va a romper la figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, el precio en estas figuras, y como lo vieron en el triángulo simétrico, generalmente tiene tres máximos, listo, tres toques en la parte de arriba y tres toques en la parte de abajo. Es muy posible que el último toque de todos estos no se llegue a completar, sino que
quede a la mitad de nuestra figura. La mitad de nuestra figura sería más o menos por acá, creo yo. Listo. Generalmente el precio no llega hasta acá. Listo. Ustedes pueden ver que este es el último toque de nuestra figura. Por lo general el precio no hace eso. Listo. Por lo general el precio se queda a la mitad de nuestra figura. Se queda más o menos por aquí. Y ahí el precio rompe. Listo. Después de romper nuestra figura, eh, vamos a esperar un retroceso que se va a formar más o menos en el nivel objetivo, que también ese nivel objetivo sería la base de nuestra figura. Listo, el triángulo ascendente, que ya les he explicado antes. Listo. Entonces, vamos a repetir. Nosotros podemos esperar que el último toque, es decir, el tercer toque inferior, que por lo general el tercer toque en la parte inferior es el último toque antes de romper, pues si ese toque no se realiza, se queda más o menos a la mitad, se puede quedar un poco más arriba, se puede quedar un poco más abajo, listo, pero si vemos que ese tercer toque no llega a la parte inferior de nuestra figura y el precio empieza a subir de nuevo, ahí podemos entender que el precio está próximo a romper nuestra figura, listo. De hecho, el precio también antes de romper puede llegar a ser este, puede llegar a ser pequeños impulsos y retrocesos antes de romper. ¿Listo? Con esto también podríamos identificar que el precio está a punto a nada de romper nuestra figura. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿dónde buscaríamos oportunidades en esta figura? Entonces, como les expliqué anteriormente en la clase de triángulo simétrico, nosotros vamos a operar los rebotes. ¿Listo? Nosotros vamos a operar los rebotes dentro de nuestro canal de la figura chartista. ¿Listo? En este caso, pues como estos dos son los puntos de proyección de nuestra figura, de estos dos puntos de arriba y de abajo es donde salen las líneas, pues obviamente ahí no vamos a operar porque pues ajá, todavía no tendremos trazado el canal de nuestra figura. Nosotros operaríamos aquí en estos dos rebotes. ¿Listo? Operaríamos aquí hacia la baja, ¿listo? Y aquí hacia el alza. ¿Ok? Obviamente aplicando la acción del precio, viendo que el precio acá llegó a nuestra zona de resistencia fuerte de la figura, vemos que el precio está siendo empujado hacia abajo, listo, si vemos que el precio está siendo empujado hacia abajo con fuerza, pues podemos entrar hacia la baja acá, listo, y lo mismo pasa cuando el precio baje hasta este nivel. Listo, hasta el soporte dinámico de nuestra figura chartista. Si vemos que el precio es rechazado con fuerza hacia la alza, pues operamos hacia la alza. Listo, eso sería acción del precio. ¿Entendido? Entonces, denme un momento. Ya. Entonces, como les comento, nosotros vamos a buscar operar en los rebotes dentro de nuestra figura chartista como si fuera un canal, siempre aplicando la acción del precio. ¿Cuándo no vamos a operar esos rebotes? Esos rebotes no lo vamos a operar cuando el precio empiece a hacer movimientos como este, ¿listo? O cuando el precio llegue solamente hasta la mitad, cuando se esté acercando a su último toque y el precio se quede a la mitad o en una zona cercana a la mitad del triángulo y empiece a subir. Algo así como lo que les acabo de dibujar. ¿Listo? También dejaríamos de buscar operaciones en los rebotes cuando veamos que el precio se está acercando demasiado al vértice de nuestro triángulo. ¿Listo? Como pueden ver, el precio va entrando como en una especie de embudo, listo, y se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Listo? Entonces, cuando el precio se está acercando demasiado al vértice, lo mejor es no esperar que el precio llegue a los extremos, ¿listo? A la resistencia y el soporte de nuestra figura para operar sus rebotes. Listo, ya que estamos muy cerca del vértice y es muy posible que el precio en cualquier momento se devuelva y haga su rompimiento. Listo. Lo mejor que podemos hacer es esperar que el precio rompa para poder ahí sí buscar operaciones en esos rompimientos. Listo. Bueno, se me había olvidado decirles esto antes, ¿no? Recordemos que las figuras chartistas son más que todo para Forex, pero
Igualmente nosotros en opciones binarias podemos sacarle jugo, podemos sacarle beneficio. Listo, no solamente porque esto sea para Forex, signifique que no debemos aprenderlo, que no vale la pena aprenderlo, para nada. Listo, es muy bueno que nosotros lo aprendamos. De hecho, a lo que yo les comento, que aquí el precio cuando está a punto de romper empieza a hacer pequeños impulsos y retrocesos, es que el precio empieza a hacer algo como esto. eh, un movimiento alcista, que sería el impulso, y tenemos otras dos velas bajistas, que sería ese retroceso, y acá tenemos de nuevo otro impulso alcista. ¿Sí me explico? ¿Esto por qué es? ¿Listo? Esto se puede generar tanto aquí, por ejemplo, el precio sí completó su último toque y empieza a hacer ese impulso y retroceso. Impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Lo puede generar ahí o también cuando el precio vemos que se está quedando, uy, cuando el precio se está quedando más o menos a la mitad, pues también nos puede llegar a presentar ese impulso retroceso. ¿Listo? Esto lo digo porque generalmente el precio dentro de las figuras chartistas va rebotando como una pelota en una caja. ¿Listo? Se mueve directamente del extremo hacia el otro. ¿Listo? De una pared a otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el precio no hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, antes de llegar a alguno de los dos extremos. ¿Listo? Ese impulso retroceso al final de nuestro triángulo o muy cerca del final del triángulo, eso también nos representaría que el precio se aproxima a romper. ¿Listo? Y si está muy cerca del vértice, eso termina de confirmar de que el precio está muy próximo a romper. ¿Listo? Espero que me haya hecho entender. Entonces, pequeño repasito, nosotros vamos a buscar oportunidades en los rebotes que hay en nuestro triángulo. ¿Listo? Y en el rompimiento de nuestro triángulo y en el retroceso que se formaría en teoría en el nivel objetivo, por supuesto, viendo cómo se está comportando el precio en esos momentos. Si vemos que el precio no se ve que favorezca lo que buscamos operar, pues no operamos, por supuesto. ¿Listo? Ahora, lo que yo me refiero de ese nivel objetivo, recordemos, en la clase pasada se lo expliqué, estos triángulos tienen una base, ¿listo? Que sería esta de aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos con esa base? Generalmente en los rompimientos de las figuras, según la teoría, el precio va a romper y ese rompimiento va a ser del tamaño de la base de nuestra figura. Entonces, cuando nosotros trazamos esta línea vertical, que sería la base de nuestra figura, la proyectamos en la parte superior de nuestra figura a favor del rompimiento. ¿Listo? Tal que de esa manera y trazamos una línea paralela a la línea en donde el precio hace el rompimiento y con eso trazamos nuestro nivel objetivo. Entonces, en teoría, el precio cuando haga su rompimiento aquí va a subir hasta este nivel objetivo y va a tener un retroceso hasta chocar de nuevo con la parte superior de nuestro triángulo ascendente y ahí va a volver a seguir su camino. ¿Listo? Esto es la teoría, perdón, pero por lo general el precio no va a volver a hacer ese retroceso hasta la parte inferior. Generalmente se queda como en la mitad, más o menos. ¿Listo? Muy rara vez el precio hace este retroceso. ¿Listo? Entonces voy a explicar un poquito más a profundidad lo que sería como que la punta, ¿no? Es decir, voy a explicar lo que pasaría aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como si fuera un zoom, entre comillas. ¿Listo? Con el nivel objetivo y todo. Entonces, ustedes ya saben operar los rebotes hacia adentro, eso ya no lo tengo que explicar, ya en los canales, en la clase de canales de tendencia, y ya les expliqué cómo operamos esos rebotes, ¿cierto? Entonces, aquí a lo que me refiero con el impulso retroceso es que el precio puede llegar a ser algo tal que así. Listo, acá tenemos un impulso, acá tenemos un retroceso, acá volvemos a tener otro impulso, listo. De hecho,
Bueno, esto se los explico al final. El precio va teniendo este impulso retroceso. Generalmente, el precio cuando está rebotando esos extremos hacia adentro, rebota directo hasta entrar en contacto con la siguiente pared de nuestra figura chartista. ¿Sí? Algo tal que así. ¿Listo? No hace este impulso, retroceso, impulso. Generalmente no lo hace. Entonces, cuando el precio presenta algo de esta manera antes de llegar al siguiente objetivo, es decir, hasta llegar a la siguiente pared en donde el precio pueda rebotar, si genera estos impulsos retrocesos, podemos esperar que el precio empiece a buscar un rompimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando el precio hace un rompimiento? Nosotros podemos, uy, disculpen, nosotros podemos llegar a buscar entradas en tres puntos. ¿Listo? Entonces, nosotros llegaríamos a buscar entradas en el rompimiento, digamos, el precio rompe aquí. ¿Listo? El precio rompe acá nuestra figura, entonces nosotros vamos a operar el pequeño retroceso o pullback que generalmente se da tras el rompimiento. ¿Listo? Es decir, esperamos que la siguiente vela abra a la de rompimiento, haga un pequeño retroceso, entra en contacto con la resistencia fuerte de nuestro triángulo ascendente y lo use como un soporte. ¿Listo? Y si vemos que el precio hace rechazos, algo así como lo que le estoy mostrando aquí en pantalla, pues podemos entrar hacia la alza sin ningún problema, buscando operar precisamente lo que les digo. Impulso, pequeño pullback, pequeño retroceso y el precio pues por lo general va a seguir subiendo. ¿Listo? Y cuando el precio llegue a nuestro nivel objetivo trazado por la base de nuestro triángulo, pues podemos operar a la baja. ¿Listo? Podemos esperar que el precio sea rechazado por ese nivel objetivo. Si este nivel objetivo tiene confluencia con algún nivel de soporte o resistencia, muchísimo mejor. Va a haber muchas más probabilidades de que el precio sea rechazado por ese nivel objetivo. ¿Listo? Entonces, aquí de nuevo vamos a aplicar la acción del precio. Si vemos que el precio está siendo empujado por ese nivel objetivo hacia abajo, pues ok, podemos entrar a la baja sin ningún problema. ¿Listo? Digamos que no vimos esa información, no vimos que el precio fuera a bajar. ¿Listo? Teníamos dudas. Pues podemos esperar una vela tal que así, una vela bajista de fuerza y en la siguiente, pues ahí sí, tomar una entrada a la baja. ¿Listo? Viendo que hay vendedores con fuerza. ¿Listo? Esperando que el precio llegue a la parte inferior, donde sería el nivel de nuestro, el nivel superior o la resistencia fuerte de nuestro triángulo ascendente. ¿Listo? Esperaríamos que el precio llegase hasta ahí. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda oportunidad que podríamos llegar a buscar. Un rechazo del nivel objetivo y sobre todo si tiene algún tipo de soporte o resistencia que lo esté como reforzando. ¿Listo? Siempre pues aplicando acción del precio. Incluso esto podría llegar a ser un patrón de vela, como una vela envolvente o algo así. ¿Listo? Y lo siguiente que podríamos llegar a buscar es aquí. ¿Listo? Cuando el precio, si es que el precio llega a ser el pullback hasta acá, hasta la parte superior, hasta la resistencia fuerte de nuestro triángulo simétrico, pues podemos operar a la alza hacia acá. ¿Listo? Ya que esto es un soporte o resistencia fuerte. ¿Listo? Entonces, operamos un rompimiento, pullback y a favor del rompimiento. ¿Listo? Operamos el rechazo, el posible rechazo que se puede generar el nivel objetivo. Y si el precio hace el pullback hasta la resistencia fuerte o la parte superior de nuestro triángulo ascendente, pues operamos hacia la alza. ¿Listo? Básicamente esas son las oportunidades que nosotros podremos llegar ¿a qué? A aprovechar en algún momento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los triángulos descendentes rápidamente. Primero tenemos tendencia bajista, por supuesto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahora, para trazar nuestra figura, por supuesto, tenemos que trazar unas líneas con dos puntos de apoyo. En este caso serían los dos mínimos al mismo nivel o en la misma zona, como lo están viendo en pantalla,
y dos máximos cada vez más bajos, como lo que están viendo en pantalla. Ya con esto podemos trazar las líneas de nuestra figura, ¿listo? Y operamos los rebotes asimismo como en el triángulo ascendente. ¿Listo? También, si el precio se acerca demasiado al vértice, no operamos rebotes, esperamos al posible rompimiento. Recordemos que el nivel objetivo es la base de nuestra figura que proyectamos a favor del rompimiento, una línea paralela a la línea de rompimiento y con eso ya tendríamos nuestro nivel objetivo. Muy sencillo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que el triángulo ascendente, pero en dirección contraria. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. Dibujé yo, por supuesto. Recordemos que en estas clases de figuras chartistas, pues eh, su tarea, porque recordemos que esto es un curso, como su tarea o su actividad va a ser ustedes mismos ir al gráfico, listo, ir a su plataforma y buscar estas figuras chartistas, primero que ya estén formadas, listo, y aplicar las reglas que yo les expliqué acá, listo, según la figura chartista que estén buscando, por supuesto. Bueno, este video también va a ser un poquito largo, a 31 minutos, pero bueno, fui explicando varios datos que creo que les pueden ayudar. Y me faltan algunos más por mencionar. ¿Listo? No son muchos tampoco. Generalmente las primeras clases así de alguna mini saga van a ser largos porque pues, es un nuevo tema. Yo les voy a ir explicando tanto las reglas de ese tema, algunos trucos, algunos consejos, algunos tips, pues para que los apliquen y puedan manejar mejor ese tema que yo les esté enseñando. Listo, que yo les esté compartiendo. Entonces, por favor, entiendan que cada mini saga y cosas así, o cada tema nuevo que toquemos, por lo general los primeros videos son un poco largos. ¿Listo? Bueno, ya no lo voy a hacer más largo de lo que debería. Eh, entonces, aquí como pueden ver, les dibujé un gráfico, una simulación. Vamos a ver lo que sería un triángulo descendente. ¿Listo? Entonces, primer paso, tenemos que identificar la tendencia. Tendencia bajista. Bien, perfecto. Ya identificamos el primer paso. El segundo paso, hay que identificar máximos cada vez más bajos. Esto es un triángulo descendente, entonces son máximos cada vez más bajos. Listo. Y mínimos que estén en el mismo nivel o en la misma zona, como estos de acá. Listo. Entonces acá tenemos un máximo, dos máximos cada vez más bajos. Listo. Con esto ya podremos trazar nuestra línea de nuestro triángulo descendente y acá tenemos dos mínimos que están en la misma zona. Listo, no, no están exactamente al mismo nivel, pero están en la misma zona. Pues como ya tenemos dos puntos de apoyo, en los mínimos, pues podremos trazar la siguiente línea de nuestro triángulo descendente. Listo, entonces pequeño repaso. Identificamos tendencia bajista. Listo. Uy, bueno, me pasé un poquito. Identificamos tendencia bajista. Identificamos dos máximos cada vez más bajos. Trazamos línea. Identificamos dos mínimos que están en la misma zona y trazamos línea. ¿Listo? Y ya con eso pues tenemos trazada correctamente nuestra figura chartista. ¿Ok? Entonces ahí pues tracé las líneas de la figura. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, si ven lo que yo les decía, generalmente cuando el precio va a rebotar de su pared inferior a la pared superior, va a rebotar de sus extremos hacia adentro, generalmente lo hace de un solo movimiento. De un solo movimiento, un solo movimiento, un solo movimiento. Listo. Acá está perfecto. Un solo movimiento sin tener que hacer impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Acá tenemos un impulso. No hizo impulso, retroceso, impulso para llegar a la parte superior. Acá fue un solo impulso para llegar a la parte inferior. No tuvo que hacer impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Yo creo que eso ya es claro. Ahora, en cambio, acá el precio cuando sigue acercando más al vértice hizo impulso para llegar a la parte superior. Ok, correcto. Pero este retroceso no lo completó. ¿Listo? Este retroceso no lo completó. ¿Y este retroceso qué retroceso es? Tenemos un retroceso, tenemos dos. Ah, bueno, disculpen. Este sería impulso, impulso. Estamos en una tendencia bajista, ¿no? Entonces,
Esto sería impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto, discúlpeme, me confundí. Entonces, después de este retroceso que fue de la parte inferior a la parte superior, perdón, este impulso de aquí no llegó hasta la parte inferior, sino que hizo un pequeño retroceso y ahí sí hizo un impulso para llegar a la parte inferior. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos que el precio está próximo a romper. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un impulso, dos impulsos que entran en contacto con la parte inferior, ¿no? De nuestro canal. El tercer impulso sería el último antes del rompimiento, ¿ok? Pero podemos ver que ese tercer impulso no se completó, sino que tuvo que hacer un impulso, un pequeño retroceso y impulso para poder completar ese tercer impulso hasta la parte inferior de nuestra figura. ¿Listo? Y el precio además se está acercando demasiado al vértice. Entonces eso indica que el precio está próximo a romper nuestra figura. ¿Listo? Como pueden ver. Bastante sencillo. Ahora, lo otro, yo se los comenté en la clase pasada, se los vuelvo a comentar acá. Ustedes pueden ver que el tamaño de las velas cuando inicia la figura es bastante grande, pero cuando está acercando al final, al vértice de nuestra figura, podemos ver que el tamaño de esas velas empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir. Entonces, esa es otra característica que podemos tener en cuenta cuando el precio está próximo a hacer el rompimiento de alguna de nuestras figuras. ¿Listo? Otra cosa que podríamos identificar si todavía no nos acostumbramos es que, ¿qué? Es que, ven, tenemos acá velas pequeñas porque está acercando al final de la figura y pues al vértice, ¿no? Otra cosa que podemos identificar es que después de estas velas pequeñas haya una vela de un gran volumen comparado a las velas pequeñas anteriores. ¿Listo? Puede que esa vela de gran volumen no haga rompimiento de la figura como acá. ¿Listo? Pero eso ya nos indicaría que el precio está volviendo a tomar fuerza a favor de la tendencia anterior, antes del descanso. ¿Listo? Con eso ya podemos identificar que el precio está apenas para romper. ¿Listo? Pero pues en este caso vemos que tenemos una gran vela con muchísima fuerza, una vela de fuerza que es el rompimiento directo de nuestra figura. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, lo del vértice, trazamos nuestra base, la figura la proyectamos a favor del rompimiento y con eso marcamos el nivel objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije que nosotros acá podremos aprovechar lo que sería el pequeño pullback que el precio tenga a nuestra, en este caso a nuestro soporte fuerte o el nivel de que rompió el precio de nuestra figura y operar a favor del rompimiento. ¿Listo? Pero ¿qué hacemos cuando el precio rompe con tanta fuerza? Pues aún así podremos operar a favor de ese rompimiento, aunque el precio haya roto con demasiada fuerza. ¿Por qué? Porque eso nos indica fuerza a favor de la continuidad. Esta es una vela de fuerza, entonces podemos operar apenas ahora la siguiente vela hacia abajo sin ningún problema, aprovechando la fuerza, aprovechando lo que nos está diciendo el precio. ¿Listo? Y podremos lograr algo tal que así. Y vemos, ahora vamos a ver la siguiente operación que podríamos buscar, que es el rechazo del nivel objetivo. Como podemos ver, acá tenemos una mecha en la parte inferior. ¿Listo? Mostrándonos que el precio está siendo rechazado por el nivel objetivo y pues teniendo esa información pues podremos operar hacia el alza. ¿Listo? Por supuesto, si vemos que en esa siguiente vela hay presencia de compradores. Si no vemos presencia de compradores, pues no operamos. Si esperamos a que el precio siga su camino. Ahora, si no vemos ese tipo de debilidad, es decir, esa mecha, ¿listo? Esta mecha, pues nosotros no vamos a buscar hacer operaciones. ¿Listo? Es decir, si el precio coge y directamente hace un rompimiento como este, es mejor que no intentemos buscar una operación en el nivel objetivo porque seguramente lo va a romper. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado. Y ya, muchachos, eso sería todo. Entonces, recuerden su actividad de esta figura chartista.
vayan a su gráfico, busquen triángulos ascendentes y descendentes que ya estén formados, vean si están cumpliendo las reglas. Listo, recordemos que el paso uno es identificar la tendencia, acá sería una tendencia bajista. Paso 2, identificar los máximos y mínimos, ya sea que estén al mismo nivel o cada vez más bajos o cada vez más altos, dependiendo si es un triángulo ascendente o descendente. ¿Listo? Y ya con eso, pues vamos a esperar que el precio haga sus respectivos rebotes y operar en esos rebotes. Listo, tener en cuenta los consejos que les di. Listo. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el tema. Listo, que les sea fácil ponerlo en práctica. Y pues bueno, espero también que me hayan entendido. Disculpen que me alargara tanto, pero había bastantes consejos que les quería dar. Y se pueden dar cuenta, algunos consejos los repartí entre el triángulo simétrico y el triángulo ascendente y descendente, ya que son figuras muy similares entre sí. ¿Listo? Entonces, hasta luego, traders.